En segundo lugar, la voy a presentar. Ella es la doctora Patricia Aragón Carreño, es médico especialista en medicina interna de la unidad de pie diabético Hospital Guillermo Almenara, tiene maestría en diabetes y obesidad de la Universidad Cayetano Heredia, es vicepresidente de la Asociación Peruana de Pie Diabético, ASPID, es representante del Perú ante el Food International, Fellow de Prevención y Salvamiento del Pie Diabético de San Elian, México. Está entrenada en hemodinamia vascular, Instituto de Angiografía, y hace pasantía en diabetes en la Asociación Colombiana de Diabetes. Ella, en esta oportunidad, va a tomar el uso de la palabra para exponernos métodos no invasivos en el pie diabético. Entonces, le hacemos uso de la palabra, doctora, para que comience su exposición. Patricia, ¿estás ya ¿Estás ya? Muchas gracias. Gracias, Susana. Luego de estos inconvenientes técnicos, pero aquí estamos y vamos a comenzar la presentación. Muchas gracias. Buenas noches con todos. El tema que voy a exponer a continuación es métodos no invasivos en el pie diabético. Luego de haber escuchado las magníficas charlas del doctor Panizo y del doctor Barriga, voy a permitirme dar esta exposición, métodos no invasivos en el pie diabético, que es muy importante para estudiar el estado circulatorio del paciente con pie diabético. Antes de continuar, agradezco al Colegio Médico del Callao y a los colegios regionales que participan en este curso, así como los auspicios internacionales y a la Asociación Peruana de Pie Diabético por este curso. Mi persona trabaja en la unidad de pie diabético del Hospital Guillermo Almenara de Lima, Perú, donde tenemos la unidad de pie diabético con camas de hospitalización, además consultorio externo y atención por emergencia. Contamos con un laboratorio vascular no invasivo donde se realiza Doppler arterial desde el año 2009, oximetría transcutánea desde el año 2015 y ecografía Doppler desde el año 2016. Mi entrenamiento en esta área de la medicina, en la hemodinámica, se debe al Instituto de Angiología y Cirugía Vascular de La Habana, Cuba, donde realicé 2 entrenamientos en laboratorio vascular no invasivo, en el año 2006 y el año 2008, con la dirección del doctor Alfredo Aldama Figueroa, conocimientos que voy a transmitirlos. El examen vascular no invasivo es muy importante porque en los diferentes centros visitados se ve de que a través de esto podemos conocer el estado circulatorio del paciente con pie diabético. Por ejemplo, aquí en el Centro de Prevención y Salvamento del Pie Diabético San Elian en Veracruz, México, a cargo del doctor Fermín Martínez de Jesús, que posteriormente lo tendremos en siguientes sesiones. En la Asociación Colombiana de Diabetes también hemos podido ver que estos métodos son utilizados en forma diaria en los pacientes con pie diabético. Por ejemplo, aquí el Doppler y la pletismografía. Como se ha dicho, el pie diabético es una complicación devastadora de la diabetes, pues está asociada con el riesgo de perder la extremidad, es decir, con el riesgo de amputación. Cerca del 85% de casos de amputaciones por pie diabético inician con una úlcera del pie. Por tanto, es muy importante poder evaluar en su totalidad los factores que intervienen en esta ulceración. Y dentro de esto tenemos la isquemia como un factor importante que puede ser leve, moderada o grave. Este sistema latinoamericano de San Elian del doctor Martínez de Jesús
evalúa los 10 factores y nos va a permitir decir si estamos ante una úlcera estadio leve, moderado o grave y tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. Ha sido recomendada el año 2017 por la Federación Internacional de Diabetes. Como ha explicado el doctor Barriga, el diagnóstico del pie diabético es fundamental hacerlo en sus diferentes aspectos. Y en esta ocasión vamos a ver el diagnóstico vascular. El doctor Panizo nos habló muy bien acerca de la evaluación clínica, tener en cuenta la sintomatología, la signología, buscar adecuadamente los pulsos en forma bilateral. Pero esto debe complementarse con el examen vascular no invasivo. Estos métodos no invasivos nos van a documentar en forma objetiva la presencia, severidad y localización de la enfermedad arterial para tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas. La isquemia tiene el peor pronóstico dentro de la evaluación del pie diabético porque nos puede llevar a una amputación. Entonces, es importante determinar si es una isquemia leve, una isquemia moderada o una isquemia severa, porque de acuerdo a eso también van en aumento las tasas de amputación. Por ejemplo, vemos en la isquemia leve 5%, en la isquemia moderada 30%, en la isquemia severa 70%. Entonces, debemos saber si estamos frente a una isquemia moderada, como en este caso, por ejemplo, una isquemia del primer dedo, en este caso también una isquemia del talón, o isquemias severas, como en este caso que toma los 3 dedos y la planta del pie, o en este caso mucho peor aún, que toma todos los dedos y la mitad del pie. Los métodos vasculares no invasivos nos van a permitir estudiar la macrocirculación, es decir, las arterias grandes, medianas y pequeñas, y la microcirculación, que son las arteriolas, vénulas y capilares. Todo esto con el objetivo de hacer un diagnóstico, planificar un tratamiento, evaluar posteriormente, hacer un seguimiento y un pronóstico. Nos planteamos estas interrogantes. 1, ¿es correcto el diagnóstico? Es decir, ¿estamos frente a una insuficiencia vascular arterial? 2, ¿dónde se localiza la enfermedad? 3, ¿qué grado de discapacidad tiene el paciente? 4, ¿es estable la función arterial colateral del paciente? 5, ¿cuál es el riesgo de perder una extremidad? 6, ¿ha sido la cirugía vascular exitosa? Entonces, con estos métodos vamos a hacer un diagnóstico cualitativo, si el paciente tiene o no tiene insuficiencia arterial. Un diagnóstico cuantitativo, es decir, qué grado de insuficiencia arterial tiene. ¿Es leve? ¿Es moderado? ¿Es severo? Un diagnóstico topográfico de lesión, es decir, dónde se localiza, cuál es el aspecto que se está tomando. Los métodos no invasivos en el pie diabético tienen una secuencia, que es la que les presento a continuación. Primero, determinar la morfología de la onda. Esto se hace con Doppler y con pletismografía. 2, examinar en forma cuantitativa, es decir, ver qué grado tiene, si es leve, moderado o severo. Para esto utilizamos el índice de presión tobillo-brazo que se hace con Doppler. Hay otras pruebas posteriormente, como las presiones segmentarias y pruebas especiales como estas, presión sistólica del dedo grueso, presión de perfusión cutánea, hiperemia reactiva y otros procedimientos que son la ecografía Doppler y la oximetría transcutánea. Un laboratorio vascular no invasivo se compone de estos procedimientos, pero no siempre tenemos todos a la mano. Entonces, lo que tenemos que hacer es el que tengamos, conocerlo bien, dominarlo bien y tener la experiencia necesaria para poder hacerlo. Así tenemos el Doppler de onda arterial, la fotopletismografía digital, la oximetría transcutánea y la ecografía Doppler. El Doppler arterial es la estrella del laboratorio vascular no invasivo y su principio es la detección de la velocidad de flujo.
En él analizamos las ondas. Una onda normal es trifásica con 3 componentes, un pico sistólico, un flujo retrógrado diastólico y un flujo anterógrado diastólico. Cuando la circulación se va afectando, se van perdiendo estos componentes. Así tenemos aquí una onda bifásica, se ha perdido el tercer componente, posteriormente una onda monofásica, y cuando la alteración de la circulación ya es en extremo grado, es una onda plana. Con el Doppler arterial también vamos a hacer una valoración cuantitativa, es el índice de Yao, el índice tobillo-brazo. Teniendo la presión sistólica en el tobillo sobre la presión sistólica en el brazo, hacemos una constante. Esta es la forma de medición. Medimos en ambos brazos, en la arteria humeral, la presión arterial sistólica y consideramos para la medición el mayor valor. Igualmente, en los miembros inferiores, la presión arterial sistólica del tobillo, midiendo la arteria tibial posterior y la arteria pedia. El mayor valor es el considerado para los cálculos. Estos son los valores para el diabético. Un valor normal es de 0.91 a 1.3. Menor de esto estamos hablando de enfermedad arterial periférica. Mayor a esto de calcificación arterial. Ambos valores son patológicos, porque aquí estamos hablando de una enfermedad arterial obstructiva periférica y en estos valores altos estamos hablando de una enfermedad arterial obstructiva, sin obstrucción por alteración de la elasticidad y por tanto disminución de la perfusión. Entonces es importante que tengamos que ver dónde nos encontramos. Si es una enfermedad arterial leve, si es una enfermedad arterial moderada, severa, o un paciente con calcificación arterial, o un valor normal. Para esto es importante ver qué hacemos ante los valores que encontramos. Y aquí les traigo un algoritmo diagnóstico muy importante de la Asociación Colombiana de Diabetes. Si el paciente tiene menos de 0.9, hablamos de una enfermedad arterial oclusiva periférica. Si está entre 0.9 y 1.3 es un valor normal. Si el paciente no tiene sintomatología, se descarta esta enfermedad arterial oclusiva periférica. Pero a veces, a pesar de estar en estos valores normales, hay sintomatología. Tiene el paciente una claudicación típica o atípica, entonces tenemos que hacerle una prueba de esfuerzo arterial. Si esta no sale normal, se descarta la enfermedad arterial oclusiva periférica. Pero si es anormal, sí estamos ante una enfermedad arterial oclusiva periférica, inclusive con valores normales. Cuando el índice tobillo-brazo es mayor de 1.3, debemos hacer otros procedimientos que son la plethysmografía o el índice grueso Ortejo-Bravo. Si sale normal, hablamos de una calcificación arterial sin problema de insuficiencia arterial, pero si sale anormal, sí estamos ante una enfermedad arterial oclusiva periférica. Y de acuerdo a esto también vamos a tomar las conductas. Si, por ejemplo, no tenemos enfermedad arterial oclusiva periférica, debemos siempre evaluar al paciente en un año. Pero si ya tenemos una sospecha en el paciente, debe ser evaluado cada 6 meses. Y si ya estamos frente en el rojo a una enfermedad arterial oclusiva periférica, se deben tomar acciones terapéuticas, es decir, revascularización en forma convencional o angioplastía. ¿A quiénes se debe realizar el índice tobillo-brazo? La Asociación Americana de Diabetes del año 2015 en sus guías nos indica a los pacientes diabéticos mayores de 50 años, independientemente si tienen o no tienen sintomatología, y a los pacientes diabéticos menores de 50 años que tienen factores de riesgo como hipertensión, dislipidemia, obesidad o mayor a 10 años de diabetes. La Asociación Americana de Diabetes, en sus guías del 2019, nos dice a los diabéticos con sintomatología o signos de enfermedad arterial periférica. La guía del Grupo de Trabajo de Pie Diabético 2019 nos dice a los diabéticos con úlcera, porque la úlcera en los pacientes diabéticos hasta en un 50% puede estar afectado por insuficiencia arterial periférica. ¿Qué es lo ideal?
Lo ideal es realizar un índice tobillo-brazo a todo paciente diabético para tener, uno, una evaluación inicial y dos, hacer posteriormente un seguimiento de la extremidad. Estos datos que los tomamos de la evaluación inicial deben ser registrados en un formato de evaluación vascular y el seguimiento que hacemos también deben ser registrados. Y en este formato de evaluación vascular, siempre tener presente los antecedentes que trae el paciente, si tiene una úlcera, cómo se encuentra, la palpación de los pulsos en forma bilateral y el índice tobillo-brazo también en forma bilateral. Entonces, el índice tobillo-brazo nos sirve, uno, para ver si el paciente tiene o no tiene lesión arterial. Dos, para ver qué grado de lesión arterial tiene, si es leve, si es moderado o si es severo. Tres, es importante decir que es un método no invasivo con alta sensibilidad y especificidad, más del 95%. Y la limitación es que puede dar falsos negativos cuando hay calcificación arterial. Con Doppler también realizamos presiones segmentarias en las extremidades. Aquí se está realizando en diferentes sectores de la extremidad. Y ahora vamos a tocar otro método no invasivo que es la fotopletismografía digital, también para diagnosticar enfermedades arteriales periféricas. Se basa en la medición de la luz reflejada por un segmento de extremidad y nos da información del volumen de sangre. Realiza también una evaluación cualitativa, es decir, un análisis de la señal, con la presencia de la señal, la simetría y el dicrotismo, que es esta muesca que aparece en la señal. Igualmente, se van perdiendo cuando se va afectando la circulación. Por ejemplo, aquí se perdió ya el dicrotismo, que es lo primero que se pierde, la muesca, ya no se encuentra en las ondas. Posteriormente, si se sigue aumentando esta insuficiencia circulatoria, ya la onda ya no es asimétrica, es redonda, se perdió la simetría. Y luego, si ya hay una mayor afectación, se vuelve plana. También nos informa sobre si el paciente tiene o no tiene insuficiencia arterial, qué grado de insuficiencia arterial tiene, si es leve, moderado o severo. En este método no afecta la calcificación arterial y nos permite hacer un screening, es decir, examinar en forma rápida al paciente para determinar si tiene o no tiene insuficiencia arterial periférica. La desventaja es de que la pletismografía no permite hacer el índice tobillo-brazo. Con esto también se hacen otros procedimientos, como la pletismografía con compresión alterna, presión de perfusión cutánea, hiperemia reactiva, que son ya exámenes un poco más complejos. La oximetría transcutánea es otro método no invasiva que mide la oxigenación tisular. Una buena cicatrización nos habla cuando los valores son mayores de 30 milímetros de mercurio. La ecografía Doppler es otro método no invasivo que nos informa sobre la localización anatómica de la lesión y estudia el flujo sanguíneo en las arterias. Es, claro, un método que necesita un aparato mucho más grande, hay que dominarlo bien y conocerlo bien para poder aplicarlo. Las guías del grupo de pie diabético 2019 nos indican que para evaluar la presencia de enfermedad arterial periférica hay que analizar las ondas Doppler, hacer el índice tobillo-brazo o la presión sistólica en el tobillo. Excluyen enfermedad arterial periférica valores normales que encontremos en estos procedimientos, ondas trifásicas en la arteria pedia. Nos dan una buena probabilidad de curación o de cicatrización procedimientos como por ejemplo la oximetría transcutánea mayor o igual a 25, la presión del dedo mayor o igual a 30. Y estos valores que hallamos nos indican que el paciente debe ir a una arteriografía o revascularización urgente. Por ejemplo, si la presión transcutánea de oxígeno es menos de 25, la presión en el tobillo menos de 50, el índice tobillo-brazo menos de 0,5. Es importante que nosotros conozcamos las ventajas y limitaciones de cada uno de estos procedimientos. Yo aquí les voy a detallar de los más comunes. El índice tobillo-brazo
tiene la ventaja que es simple, es barato, es rápido, se puede reproducir fácilmente, informa sobre la macrocirculación, proporciona datos para predecir curación de heridas y salvataje de extremidad, y puede monitorear eficacia de la intervención terapéutica. La limitación es que puede dar falsos negativos cuando hay calcificación arterial y no proporciona localización de enfermedad. El índice dedo-brazo también es simple, barato, rápido y nos permite examinar arterias no compresibles. La desventaja o limitación es que no proporciona localización de enfermedad y necesita un manguito especial para poderlo realizar. La oximetría transcutánea es útil para valorar la microcirculación y predecir la curación y cicatrización de heridas. Limitaciones es de que no va a dar un adecuado valor si es que hay edema o infección. Requiere calentamiento de la piel a mayor o igual a 40 grados centígrados. Emplea mayor tiempo porque la señal tiene que estabilizarse. Por último, para las aplicaciones clínicas de los métodos no invasivos en el pie diabético es que nos permite hacer una evaluación inicial. 2, confirmar el diagnóstico de insuficiencia arterial, si estamos frente a una insuficiencia arterial, si esta existe, qué grado de severidad tiene, dónde se localiza, hacer un seguimiento de ella. Nos permite valorar en forma predictiva la curación de úlceras y amputaciones y evaluar resultados de cirugía arterial si es que se ha realizado. Las ventajas es de que son métodos para el diagnóstico de enfermedades arteriales periféricas. No requieren preparación previa del paciente. Es bien tolerado y aceptado por el paciente. Lo que sí es necesario un entrenamiento y experiencia en el método a utilizar para lograr mejores resultados. No tiene desventajas, no se han registrado efectos adversos ni complicaciones y no tiene contraindicaciones. Para concluir, las conclusiones son las siguientes. El pie diabético es un grave problema de salud mundial. La piedra angular en el tratamiento es la prevención de factores de riesgo y la educación. La isquemia es el factor agravante de mayor severidad en el pie diabético. El examen vascular es esencial en la evaluación del pie diabético. Los métodos no invasivos nos informan con exactitud sobre el árbol vascular y la atención del pie diabético siempre debe ser multidisciplinaria e integral. Termino mi presentación invitándolos a todos y cada uno de ustedes a la lucha contra las amputaciones en el pie diabético, desde donde nos encontremos, los centros, puestos, hospitales, en fin, luchar contra las amputaciones en el pie diabético. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aragón, por su brillante exposición. Nos ha dado un detalle sobre los métodos diagnósticos hemodinámicos que están a la mano para diferentes actividades y diferentes formas. Yo quería hacerle algunas preguntas que nos han colgado acá en los mensajes. Una de estas menciona, en nuestros hospitales, ¿con qué frecuencia se toma índice tobillo-brazo? ¿Es frecuente o no es frecuente? ¿Cómo se utiliza este método? Gracias, Susana. Sí, no todos los hospitales tienen Doppler arterial, lamentablemente. Entonces, no en todos se realiza, pero cada vez son más centros donde se están realizando. En el Hospital Almenara nosotros lo realizamos desde el año 2009 y a través de todo este tiempo hemos visto algunos otros lugares donde también se están realizando este índice tobillo-brazo con el Doppler arterial. Anteriormente era bastante difícil conseguirlo, inclusive el costo era mucho mayor, pero a medida que ha pasado el tiempo ya es mucho menor el costo y es más fácil de poderlo conseguir. En el Perú hay para poderlo conseguir y nos ayuda muchísimo porque el examen clínico tiene sus limitantes. Incluso el grupo de trabajo de pie diabético 2019 nos indica que para que el examen sea más fiable, debe acompañarse de un método no invasivo
que nos ayude a tener un diagnóstico mucho más certero del problema circulatorio del paciente con pie diabético. Muy bien, Patricia. Otra duda, otra pregunta dice, ¿en qué porcentaje los exámenes hemodinámicos determinan el nivel de amputación? ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible determinar el nivel de amputación. Estamos hablando, por ejemplo, de la oximetría transcutánea, que valores menores de 25 o de 30 nos están hablando ya de una extremidad que puede ser amputada si es que no ha respondido bien a un procedimiento de revascularización, o ya sea convencional o por angioplastía. Un índice tobillo-brazo menor de 0,4 también nos está indicando que este paciente pudiera ser amputado si es que no se ha logrado una buena reperfusión a través de las cirugías de revascularización. Los métodos no invasivos, sí, por supuesto, que nos indican a qué nivel inclusive se puede tomar la decisión de la amputación. Por ejemplo, la presión de perfusión cutánea a través de la pletismografía digital nos indica si una amputación infracondylial va a tener buen resultado o no. Entonces, y con valores de 60 más. Entonces, sí nos ayudan a poder determinar. Lógicamente, que luego de los métodos no invasivos, para poder revascularizar al paciente tenemos que hacer una arteriografía, pero la arteriografía solamente se va a utilizar en estos casos para poder revascularizar, porque al ser un método invasivo puede traer también complicaciones como edemas, como daño renal por el contraste, como infecciones, hematomas. Entonces, todo es una secuencia. Primero vamos al examen clínico, nos apoyamos del examen vascular no invasivo. Cuando requerimos revascularizar, entonces tenemos la arteriografía, y posteriormente, si ha fracasado los intentos de reperfusión, bueno, vamos a tener que ir a medir y colocar los niveles de amputación en el paciente, ¿no? Muy bien, Patricia, creo que no hay otras preguntas en el momento. Yo creo que en aras del tiempo también te agradecemos por la brillante exposición y posteriormente será entrega de un certificado por el comité organizador por los aportes que has dado en esta oportunidad. Muchas gracias, Susana. Quiero aprovechar la oportunidad para... ha sido una tarde realmente muy aleccionadora, muy rica en todos los aspectos. Inicialmente hemos tocado el tema de semiología vascular, muy bien llevada por el doctor Panizo. El doctor posteriormente le empató el doctor Barriga con el tema tan importante que fue el diagnóstico de pie diabético, muy didáctico y muy aleccionador. Y remató la doctora Aragón con los temas que es los exámenes hemodinámicos no invasivos. Ha sido una tarde realmente muy rica, que le han sacado provecho a toda la audiencia, y tanto nacional como internacional, porque tenemos amigos que nos han saludado de México, Santiago de Chile y El Salvador. Aquí nosotros también le mandamos un saludo afectuoso de parte de por parte de este curso de la Asociación de Pie Diabético. Quiero agradecer nuevamente al Colegio Médico, a los colegios, que han estado con nosotros en este curso internacional, que son el Colegio Regional del Callao, Regional de Ica, Cajamarca, Junín y Tacna, y principalmente a nuestro Colegio Médico Nacional.